El gobierno de la mañana, la Z101, hemos recibido una comunicación de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología Contec. Dice que esta institución, que la capacidad, redundancia y diversidad de servicios soportados por las redes actuales de las prestadoras del país permitieron la continuidad operativa del Estado Dominicano, la seguridad ciudadana, el comercio de la salud y la educación durante el estado de emergencia nacional declarado por el COVID-19, manejando de forma eficiente un incremento inesperado de tráfico de alrededor de un 40% sin degradar la calidad y continuidad del servicio. Por esta vía, Contec aclara que República Dominicana es uno de los países mejores conectados de la región. Explica que las compañías prestadoras de servicios han hecho el trabajo, que soportaron el aumento del tráfico y que se sienten orgullosos del servicio que se ha dado a la República Dominicana. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días nuevamente, mis compañeros. Un abrazo, don Álvaro. El Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, 9º Congreso, es un evento que se supone que se tenía que dar hace 4 años y que por las razones que todo el mundo sabe no se pudo desarrollar, y que lo que se decidió fue, en el famoso acuerdo de Metro, fue reconocer la dirección política del partido y postergar esa dirección política hasta el año 2020. Y lo que se está haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana es dándole continuidad a un mandato de esos acuerdos que se constituyó prácticamente en un congreso, los famosos acuerdos del Metro, y además de eso dándole un cumplimiento a la ley, porque la ley de partido político y agrupaciones obliga a todas las entidades políticas a tener que renovar sus estructuras políticas. En el día de ayer, el Partido de la Liberación Dominicana aperturó el Congreso. Aperturó el Congreso y a partir de hoy cesa todas las direcciones políticas del Partido de la Liberación Dominicana, y obviamente que la comisión organizadora del Congreso se constituye en la máxima autoridad del Partido de la Liberación Dominicana hasta que permanezca el Congreso, que está previsto concluir el día 15 de diciembre, aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, porque el Partido de la Liberación Dominicana se fundó el 15 de diciembre del año 1973 y se prevé concluir con un gran acto el Congreso de José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Un congreso no es solamente una reunión. Ayer lo que hubo fue una especie de una reunión con los delegados, donde los delegados lo que hace es que levantan la mano, aperturan el Congreso, pasan todo lo que es la administración del partido y le dan poderes a la comisión organizadora del Congreso para hacer las propuestas que luego bajan a los organismos para ser discutidas. El PLD ha definido 3 ejes fundamentales en esta etapa. Una primera etapa en lo que tiene que ver la línea organizativa del Partido de la Liberación Dominicana. Las estructuras organizativas del PLD están totalmente atrofiadas, son prácticamente inexistentes, no existen. Se convirtió en un partido que de un organismo administrativo de su política del día a día, como es el comité político, convirtió automáticamente al comité político en un órgano institucional, sustituyendo de esta manera el comité político al comité central. Y las distintas estructuras de poder que se formaron alrededor de las estructuras partidarias colocaron prácticamente sin dirección política al PLD. No había un solo comité intermedio o un comité de base que no tuviera una gente que era del grupo de Leonel, otro del grupo de Danilo, pero dentro de esos grupos, tanto del grupo de Danilo como del grupo de Leonel, también estaban atomizados, porque si dentro del grupo de Leonel usted no pertenecía a un equipo, entonces usted era excluido, aún perteneciendo a la corriente de Leonel. Lo propio en el caso específico del presidente Danilo Medina, donde
esa atomización tenía mayor nivel de presión. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina ha sido un armador político en los últimos 35, 40 años del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que recordar que la crisis interna que tuvo el PLD luego de las elecciones del año 1990, que provocó la salida de una cantidad importante de diputados en los cuales renunciaron y se fueron, esa estructura de poder que estaba ahí pasó prácticamente ya al dejar esos espacios políticos, ese grupo de compañeros encabezado por estaba ahí Nércida Marmolejos, estaba Vicente Bengoa, estaba Rafael Espinal, estaba Max Puig, y ese grupo completo se va del Partido de la Liberación Dominicana, dejan esos espacios vacíos, y entonces esa estructura encabezada por Norgio Botello, de la cual pertenecía Danilo Medina, es que asuma prácticamente el control político del PLD, creándose el famoso trípode entre Juan Temístocles Clemontat, estaba ahí en ese espacio Danilo Medina, quien lo dirigía, y el presidente Leonel Fernández, que fue propuesto como candidato vicepresidencial dentro de esa visión de renovación que tenía el PLD. Ahora bien, cuando Danilo asume la verdadera dirección política del partido es cuando es electo presidente de la Cámara de Diputados en un acuerdo con el Partido Reformista. Hay que recordar que Danilo Medina, cuando el presidente Luis Abinader no llegaba a 30 años de edad, ya Danilo era presidente de la Cámara de Diputados, que venía de una carrera congresional bastante aquilatada. Es en ese escenario que se van construyendo todo ese tipo de liderazgo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el caso específico de lo que estamos ahora discutiendo, que es el tema del Congreso, se han definido una serie de ejes importantes, como es esa estructura organizativa, que tiene que ser una estructura organizativa mucho más funcional, menos atrofiada, que no esté tan atrofiada, y que se pueda tener no control de ella, sino un mayor nivel de funcionabilidad dentro de lo que es el ejercicio de la actividad política. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esa atomización ha dejado al partido sencillamente sin ningún tipo de capacidad que pudiera tener decisiones en ninguno de esos organismos. Porque la gente votaba por una línea o votaba por otra. Por eso el presidente Danilo dice que ya esas rencillas quedaron en el pasado, quedaron atrás, y que hay que comenzar a trabajar ahora mirando hacia el futuro, mirando hacia el porvenir, en la construcción de un espacio político. Porque hay una cosa clara, Felipe, en todo esto hay una cosa que debe quedar bastante clara, y es que el Partido de la Liberación Dominicana está obligado a cambiar. Está obligado a cambiar lo que ha sido durante los últimos años. Y por eso en una parte de su discurso el presidente Danilo Medina hablaba de eso. Dijo que en los últimos años ellos no han sido la mejor versión de ellos mismos, o sea, la mejor parte para presentársela al país, para servirle al país. O sea que eso es algo que se debe tomar en cuenta. Danilo Medina encabezó prácticamente la transición de la década del año 90, cuando esa generación de dirigentes asumió el poder en el año 1996. Y Danilo Medina en este momento, que fue lo que no entendieron otros, me voy a referir porque soy una persona directa, lo que no entendió el presidente Leonel Fernández, que el año 2020 era la culminación de un ciclo político, no solamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sino dentro de la propia sociedad dominicana. Por eso hoy Luis Abinader es presidente. Porque aunque en el Partido Revolucionario Moderno la situación se dio de manera diferente, ya esa transición venía dándose desde el mismo momento en que el presidente Hipólito Mejía pierde las elecciones en el año 2012. Y eso obligaba, obviamente, a presentar una cara diferente y una cara nueva. Danilo Medina está comprometido con esa transición política. Por tanto, esa transición política que se está dando ahora y que se va a dar, de esa renovación, de ese nuevo liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, con activo político tan importante como es el caso del candidato presidencial de las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, que sacó un 38%, pese a todos los pronósticos, sacó un 38%, en una carrera de un alpinismo político extraordinario.
Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, lo único que tienen que entender en este momento es que la sociedad está reclamando un partido organizado, un partido moderno, pero además es un partido responsable frente a los principales retos que le toca vivir a la sociedad dominicana en el marco de esta pandemia y de esta crisis. Y el Partido de la Liberación Dominicana está comprometido con eso. Y se va a desarrollar una estructura organizativa mucho más funcional, con una línea política, con línea programática, con línea de masa, un partido más vinculante con la sociedad. Porque cuando los partidos están en el poder rompen ese vínculo entre las organizaciones y la sociedad. Y la gente dedica demasiado tiempo a la burocracia y al Estado dominicano. Y en ese escenario entonces se rompe con esos vínculos. El Partido de la Liberación Dominicana está obligado a retomar ese vínculo social que tenía. Errores. Yo quiero que me digan a mí qué partido político no comete errores en el ejercicio gubernamental. Todos lo cometen. Lo importante es reconocerlo. Y lo importante es tener una mentalidad abierta, capaz no solamente de cambiar en términos mentales, sino el compromiso de no continuar cometiendo esos errores. Porque aunque el Partido de la Liberación Dominicana hoy tiene una sigla que se llama PLD, ahí hay una responsabilidad compartida de los que se fueron y de los que se quedaron. Porque si el PLD duró 20 años en el poder, de los 20 años del poder, Leonel duró gobernando 12 y Danilo 8. 12 y Danilo 8. Y Danilo fue presidente, y Leonel Fernández fue presidente de ese partido hasta hace unos meses. Estamos hablando precisamente de 12 meses. Y fue responsable principal, o de los principales responsables de que ese congreso que hoy inicia el PLD se retrasara por muchísimos años para él preservar la presidencia de ese partido. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en esa parte, y te voy a explicar por qué brevemente. El problema es que la ley electoral de la República Dominicana obligaba a los partidos políticos a estar en elecciones todos los años. Pues no lo humillen. Entonces, no, porque estoy haciendo una aclaración, por eso digo que no estoy de acuerdo con él. No lo humillen porque él es su compañero. Si tú tienes una ley de partido político que te dice a ti que tú tienes unas elecciones, por ejemplo, en el año 2008 presidencial, ya te juramenta el presidente en el año 2008 en la presidencial, pero dentro de 9 meses, 10 meses, tú tienes que estar convocando un congreso para elegir el candidato a diputados y senadores. Y después de ahí entonces volver a elegir el candidato presidencial. Eso era un inconveniente, pero eso fue aprovechado. Así como obviamente que sí. Eso fue aprovechado para justificar esa dilación en la celebración de esos congresos del PLD. En eso estoy de acuerdo contigo. Porque entonces el que tiene la razón soy yo. Porque el PLD tenía dos opciones. O se dedicaba a desarrollar ese mandato interno o perdía las elecciones. Y tú no tenías tiempo para perder las elecciones. Explícale a Nayí ahora. Porque la prioridad era ganar las elecciones. Y creo que si tú evalúas al Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido político con más éxitos electorales, sí, pero en democracia. Usted debería, creo que, hacer silencio y dejar que él haga el comentario, porque él dice que él sabe más que usted. No, yo no. Es que aquí nadie sabe nada. Todos sabemos de pero del PLD él dice que sabe más que usted, o sea que bueno. Pero en ese punto, yo no estoy totalmente divorciado de la realidad, ¿verdad, Felipe? No, porque el PLD aprovechó, obviamente, esa coyuntura. Y lo que estoy planteando es eso. Ahora, no es porque es responsabilidad de Leonel o no. Es que había una línea política y tú tenías que definir qué tú querías. O comenzaba un congreso, que fue el error que cometió el Partido Revolucionario Dominicano, luego de perder las elecciones, en el 2005, donde tú estabas decantando y descalificando a un grupo de dirigentes importantes que luego lo iba a necesitar para unas elecciones municipales y congresuales, y después para unas elecciones presidenciales. Porque además de eso, el candidato presidencial no se puede involucrar en elecciones internas de un partido. Se aspira a dirigir un partido y eso fue lo que ocurrió. El PLD definió una prioridad y le dio éxito. El PLD gobernó este país durante 20 años y las últimas 4 elecciones presidenciales la ganó, y ganó todas las elecciones congresionales. Entonces, los éxitos políticos se miden por los resultados. Ya la gestión gubernamental es otra. Y en eso yo estoy de acuerdo con el presidente Danilo Medina. O sea, se es humilde cuando usted reconoce que se cometieron errores, cuando los sueños y la meta que usted tenía no pudo alcanzarla. Y a partir de la rectificación de todo este tipo de cosas, no la rectificación de pose como una historia, como una narrativa mediática,
sino en función de lo que son las propias estructuras orgánicas, el propio Congreso, la propia voluntad de cada uno de los dirigentes del PLD, desde el más humilde presidente del comité de base hasta el que salga electo presidente y secretario general, que tengan entendido de que hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la forma de hacer las cosas, hay que conectarse más con la sociedad y necesitamos entonces colocarnos a tono con lo que son los anhelos de la sociedad, porque el PLD transformó la sociedad dominicana, la transformó, pero no se transformaron a sí mismos. Y es como cuando tú tienes un niño que ya es adulto, tiene nietos y tú todavía sigues tratando a tu hijo como si fuera un muchacho. Entonces se supone que si yo tengo aquí un 60%, un 50% de pobreza y bajo la pobreza de un 50 a un 21%, se supone que ese 30% de gente pasaron a la clase media y ya tienen una mentalidad y un pensamiento diferente. Por tanto, el tratamiento que tú tienes que darle a ese segmento de la población que tú ayudaste a desarrollar tiene que ser distinto. No puedes continuar con el mismo nivel de comportamiento y de tratamiento que lo tenían cuando esas personas estaban dentro de la línea de pobreza. Pero le ocurrió al PLD, no solamente le ocurrió al PLD. O tú quieres una labor social más grande que la que hizo el Partido de los Trabajadores en Brasil, donde sacó a millones y millones y millones de personas de la pobreza, y luego esa persona que ayudó el PT bajo el liderazgo de Lula a salir de la pobreza fue precisamente el segmento que lo sacó luego del poder con la protesta en las principales ciudades de Brasil. Pero le ocurrió al chavismo en Venezuela, le ocurrió a Correa en Ecuador, a Evo Morales. O sea, es que tú transformas la sociedad, y si tú no te transformas a sí mismo, no hay forma que tú puedas conectar con la sociedad, porque tú te desconectas de la sociedad. Y eso yo creo que tiene que ser una enseñanza para el Partido de la Liberación Dominicana, y creo que en eso es que se está. Y lo mejor de todo es que esa transición política se lleva, porque en este escenario Danilo está actuando como un líder dentro del PLD, no como un aspirante presidencial, porque legalmente al día de hoy Danilo no va a ser candidato del PLD. El PLD es el único partido en este momento que nadie sabe quién va a ser su candidato en el 2024. Todo el mundo sabe que Luis está montando su reelección y que Leonel, mientras Leonel aspire en la fuerza del pueblo, que nadie respire. Y cuando termine Leonel, entonces viene luego el pupilo de él que está detrás de él, que es Omar. Y lo propio en la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, el único partido político. No, pero no es tampoco tan incierto en el PLD quién podría ser, no que debe ser, que podría ser el candidato presidencial para el año 2024. Porque un candidato como Gonzalo Castillo, que participó en este proceso con tantas adversidades y obtuvo un 36, un 37%, 1.000.000, casi 600,000 votos, no se puede descartar de plano. Y tampoco se puede decir que no se ve nadie. No. No, hay muchos. Él es uno de ellos. No, lo que le estoy diciendo, Nayib, es que en este momento, al día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana, uno no sabe quién va a ser el candidato en el 2024. Como no se sabe del PRM. No, del PRM, claro, no, que es Luis. Como no se sabe de, bueno, no, la Fuerza del Pueblo sí se sabe, porque eso es un partido personalista. Es lo que le digo. Que fue hecho precisamente para Leonel Fernández. Es lo que le digo. Entonces, usted sabe que Luis tiene un liderazgo consolidado dentro del PRM. En eso estamos de acuerdo. Y que nadie está en capacidad en estos momentos de disputarle a Luis Abinader una candidatura presidencial. Pero por Dios, falta tanto. Y nadie le puede disputar a Leonel Fernández tampoco eso. Ahora, en el PLD no está. Y en el PLD y en todos, falta tanto tiempo, señores. Apenas son 2 meses de gobierno. El que pretenda promocionar a otro dirigente en el PRM para la candidatura presidencial en el 2024 que no sea Luis Abinader, se le puede considerar un loco viejo. ¡Llévatelo, Cundo!